Nuestro siguiente invitado vuelve a hablar de nutrición. Completa la ponencia que hemos tenido al principio con las compañeras de Vitas. Él es el nutricionista del Valencia Club de Fútbol. Conoce las necesidades nutricionales de los deportistas de élite, pero es que gran parte de su carrera la ha desarrollado muy vinculado al estudio de la obesidad infantil. Yo confieso, he aprendido de él los mejores consejos de alimentación de mi vida. Yo diría casi cambió mi vida porque él era colaborador de nuestros medios y por eso le pedí en confianza, Jesús, por favor, tienes que estar en esta jornada. Recibimos con este título maravilloso, Alimenta lo que amas, claves para transformar tu mesa y tu hogar en un lugar más saludable, en el lugar más saludable del mundo, a mi amigo el doctor Jesús Sanchís. Adelante, Jesús. Sumergidos en la abundancia de alimentos y fármacos, nuestros niños son cada vez más asmáticos, más alérgicos, más atópicos y más obesos. Hemos pasado de enfermar por infecciones a enfermar por el exceso de higiene y la falta de microbios. Hemos dejado de comer comida para comer productos comestibles. Hemos pasado de huir de los leones a vivir con una manada de ellos. El estrés puntual se ha convertido en estrés crónico. Lo que muchos de vosotros dais por normal puede ser común, pero no normal. Esta pandemia que tenemos en los niños, yo estuve en el Hospital Peset, en el servicio de pediatría durante 4 años, y la barbaridad de niños que tenemos con alergias, con asma, con sobrepeso, con esta pandemia de itis, con la sinusitis, con las conjuntivitis, con la dermatitis, y vosotros con la gastritis, con las molestias que tenemos, lo normalizamos, pero no es normal. Y podemos hacer cosas para mejorarlo. Y yo hoy intentaré daros algunas claves para mejorarlo en vosotros y en los niños. Mirad, el 80% de nuestras defensas, de nuestro sistema inmunológico, está a nivel intestinal. El 80%. Por lo tanto, si yo tengo una enfermedad, cualquiera, científicamente, cualquier enfermedad que se ha estudiado y se ha mirado cómo está la microbiota o cómo está el epitelio intestinal, está alterado. Tenemos una disbiosis, tenemos una hiperpermeabilidad intestinal. Yo, cuando trato a vosotros, cuando trato a las personas que vienen a consulta o cuando trato a los deportistas, lo primero que trato siempre, da igual lo que esté alterado, es el intestino. Si queréis tener salud y queréis que vuestros hijos tengan salud, tenéis que atender a la salud intestinal. Y yo os pregunto, para cambiar todo esto, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a seguir comprando lo mismo? ¿Cocinando lo mismo? ¿Dándole el mismo desayunito? ¿Las galletitas? ¿Con los cerealitos? Lo que a ellos les apetece, que no tienen hambre, les apetece. Y vosotros, para mejorar, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a desayunar la tostadita también? ¿O el curasancito? ¿Y qué vamos a conseguir con eso? ¿Algo diferente? Mirad, si queremos tener salud, es absolutamente fundamental. No entiendo otra forma de tratar la salud que tratarla de una forma integrativa. En la medicina muchas veces lo que hacemos es poner parches, poner tiritas, y no vamos a donde tenemos que ir. Si hablamos de salud y de nutrición integrativa, que es a la base, que es por qué sale eso, por qué sale esa dermatitis en tu niño, y tanta alergia, y tanta sitis, y por qué tú tienes tantas molestias, y tanto dolor de cabeza, de rodilla. Y ahí tenemos que integrarlo todo. Hoy han hablado los psicólogos, los logopedas, tenemos que tratar la cabeza. Es fundamental. No hay salud si no hay una buena salud mental. Y hay una conexión totalmente científicamente demostrada, que es el eje
intestino-cerebro. Y con los futbolistas yo trato el eje intestino-músculo, porque también existe. Por lo tanto, si queremos salud y queremos estar bien, tenemos que atender a todo y desde luego tenemos que atender al intestino. Y somos mucho de mirar fuera. Somos mucho de que si será la culpa de este, del otro, del político, del que pone la ley, que si voy al nutricionista, que la dieta me ha fallado, que me voy al médico, que no. No, es nuestra responsabilidad como padres, la de todos y cada uno de vosotros, es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra familia y dar ejemplo. Y no tenemos que buscar tanto fuera, a ver quién tiene la culpa de a ver quién me da la pastilla milagrosa. A ver si voy a Jesús, que dicen que hace cosas diferentes y me da una pastilla diferente. No, yo te voy a decir que no busques tanto fuera y que busques dentro. Que la solución y el cambio empieza por ti y por tu casa. Así que lo que yo os invito a todos es a que convirtáis vuestra casa, vuestro hogar, en un templo de salud inquebrantable. Ahí no entran porquerías. Los extras, y tendríamos que definir qué es un extra, los cometeremos fuera de casa. Pero en casa no entran porquerías. Y todos los que estáis aquí sabéis lo que son porquerías y lo que tenéis en casa, que lo son. Porque si en casa hay porquerías, ¿qué vas a comer? Porque cuando va bien el día, llegas a casa y te lo comes porque me lo merezco. Y cuando va mal el día, te lo comes porque has tenido un día de mierda. ¿Sí? Y cuando llega el finde, te lo comes porque es finde. Si me va bien, porque me va bien. Si me va mal, porque me va mal. Y si es finde, porque es finde. Eso de la comida extra, lo que es extra es comer bien. Voy a hacerme hoy solo un filete con verduras. A lo loco. Y yo os invito hoy es sábado, esta tarde tenéis los supermercados abiertos. Hoy os invito a llegar a casa y todas esas porquerías que tenéis claro, yo con mis compañeras las pediatras debatiría. Más carne, menos carne, yo metería más carne, más pescado, más huevos. Pero todos, vayáis al nutricionista que vayáis, sabemos lo que son comida saludable y porquerías. Así que yo os invito a llegar hoy, a no dejarlo para mañana, para el lunes, el lunes no, ahora ya. Que nos fa falta ya. Llegas a casa, vacías todas las porquerías que tienes en casa y las tiras. Yo estoy en contra del desperdicio alimentario, pero prefiero que lo tires a que te enfermes, y más aún que enfermes a tus niños. Tiras las porquerías de la nevera y de la despensa, y la llenas de comida saludable. Y tú comes comida saludable igual que tu hijo, porque esa es nuestra responsabilidad, ser ejemplo para nuestros hijos. Lo que hay en la mesa lo tenemos que poder comer todos. Si mi hijo Marco de 7 años me dice, papi, ¿puedo menjar això? Si yo estoy menchando yo, ahí también tengo que poder menchar. Cuando alguna vez me hago una Coca-Cola que me apetece, y Marco me dice, no. Tiene 7 años, claro, es hijo de 2 nutricionistas, ya va bien el chaval, ¿sabes? Pero que tiene razón. Tú quieres la copita de vino y la cervecita, y el niño quieres que beba agua. ¿Sí? Y el niño, y digo, pues yo también voy refresco. Y ahí fallan 2 cosas. Tú como ejemplo, y la segunda que lo tienes en casa, que no tendría que estar en casa. Y hablando de macronutrientes y de lo que tenemos que comer. Somos proteína. Somos mi estructura, todo lo que veis, soy una estructura proteica, con alimentos proteicos, con carne, con huevos, con pescados. Y muchas, sobre todo las mujeres, cuando os trato, muchas veces tenéis problemas, se me cae mucho el pelo, tengo problemas con la piel, tengo las uñas quebradizas, ¿sí? Estamos perdiendo músculo, cada vez tengo más grasa, menos músculo. ¿Y de qué estamos compuestos? ¿De pan y espaguetis?
que somos proteínas, somos una estructura proteica con aminoácidos. En cada una de las comidas que hacemos, en cada una nos aseguramos de tener delante de nosotros proteína. Siempre, siempre. El desayuno de tus hijos son huevos. Huevos, ni provocan colesterol, ni van a ganar sobrepeso, ni obesidad, ni nada por comer huevo. Nada, eso lo hacen las galletitas y eso que te han vendido, que era lo importante. Y tú le pones comida saludable, y si quiere comer, come. Y si no tiene hambre, ¿qué hace? A escola, que a les deu hermosen, que no se van a morir. Estamos sobrealimentados, comemos demasiado y demasiadas veces, ¿sí? Allí en el meu poble me diuen, això que tinc, jo no menjo per estar com estic. Dic, pues ja t'ho explicaré jo. La grasa no es un problema para la salud. No hay sobrepeso y obesidad por comer grasas saludables. No. Lo hicimos todo light y todo desnatado y todo sin calorías. Y llenasteis todo sin. Y tomáis leche desnatada, que eso es aguachirri, que tendría que estar prohibido por ley. Y tomáis desnatado, que le metéis edulcorantes, que eso es malo para la microbiota y os inflama y luego no sabes por qué estás inflamado. Las porquerías se quitan de casa, las desnatadas también son porquerías, las quitas de casa. Y comes comida. Y la grasa es necesaria, sobre todo el pescado azul. Si es pequeño, mejor, que tiene menos contaminantes, porque el mar, por desgracia, está contaminado. Fundamental. Y los hidratos de carbono. ¿Cuántos como? Eso es gasolina. Si hablásemos técnicamente, fisiológicamente, yo os hablaría de la vía de la lipólisis, que uso grasa, que tenemos que dar contextos en la vida para usar esa grasa, y os hablaría de la glucólisis, que utilizamos glucosa con ejercicios a alta intensidad. Ni siquiera a los chicos del Valencia yo les doy siempre hidratos de carbono. La gasolina se pone en función de lo que se mueve ese coche. Entonces esos alimentos no son la base de nuestra alimentación. Y yo programo, sí, cuando yo tengo los pacientes o los jugadores. ¿Cuánto te mueves y a qué intensidad te muevas? Y según lo que tú te muevas y la intensidad que vayas, yo meteré más gasolina o menos para estar tumbado en el sofá. Tenme, cero gasolina. ¿No? Claro. Ahora, entonces yo ahí os pongo, ¿no? En función de si tiene descanso, de si tiene gimnasio alta intensidad, de si va a andar. ¿Vais a andar para perder peso? ¿Sí? O al gimnasio para perder peso a poca intensidad, o hacer running, y te fiques ahí una tostada y no sé qué, no sé cosa que me falta energía. Pero vas a hacer la maratón, tranquilo. Tranquila, que vas a hacer una horeta de la ruta del colesterol. Entonces, si yo me muevo poco, no tengo intensidad en mi entrenamiento o en mi actividad, necesito poquita gasolina, te pongo una pauta baja en hidrato de carbono. Las proteínas no se negocian nunca, y las grasas saludables no se negocian nunca, y los vegetales tampoco. Periodizamos los hidratos de carbono en función de las necesidades que tenga. Para estar sentadito, que en un trabajo de oficina, salir luego a dar un paseo, a hacer un trote de 5 kilómetros y luego ya cenar, gasolina que necesito, poquita. Para mis hijos, que sea comida saludable, con eso me conformo. Y la proteína no se negocia nunca. Hombre, Jesús, pero si en los institutos enseñan la pirámide alimentaria, y en la pirámide alimentaria la base son los alimentos ricos en hidrato de carbono, el arroz, el pan, ¿no? Eso está manipulado, es mentira. Esta es Louise Light, la doctora Louise Light era la encargada en la USDA de hacer la pirámide alimentaria, ¿sí? Y antes de sacarla, la tiraron a la calle. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos recomiendan no está basado en intereses de salud, está basado en intereses económicos, que es el Departamento de Agricultura, no el Departamento de Salud el que hizo la pirámide. Esa a la izquierda la pirámide que hizo la doctora Louise Light,
hace muchos años, basándose en conocimiento científico. Y en la base que hay, vegetales, y después, proteínas. Y en la cúspide que veis, grasas, y veis agua. Y en nuestra pirámide que tenemos, que le enseñan a nuestros niños en España, que hay porquerías, caramelitos, y ya los van a comer, que ya lo van a comer, que estamos ahí tentados todo el tiempo. Entonces, si queremos una pirámide y queremos evidencia científica, la base son frutas y vegetales, y luego lo más importante son las proteínas. Y nosotros comemos en plato, ¿vale? Entonces tenemos que seguir un plato similar a este. Y sobre el ayuno, ¿conocéis el ayuno intermitente? ¿Sí? Que os suena a todos, ahora todo el mundo está que conoce el ayuno intermitente. Mira, para los padres, para los mayores, no tengo ningún tipo de duda sobre los beneficios que tiene el ayuno intermitente. No me voy a poner a debatirlos. Por lo menos hacer 12 horas y 12 horas, por lo menos dejar el descanso digestivo. No os hablo ya de ayuno intermitente, os hablo de descanso digestivo, igual que en los deportistas entrenan un músculo y luego lo descansamos. Y para los niños, o sea, es suficiente con no forzarlos. No los forcéis a comer, no forcéis al niño a comer. Y si tiene que comer, cuando come el niño, le damos comida para el niño y para todos, ¿vale? Fundamental, que en casa solo haya comida. Tenemos haciendo las cosas bien, comprando saludable, cocinando saludable, siendo un buen ejemplo para nosotros, haciendo ejercicio físico y teniendo buenos hábitos, leyendo nosotros, acostándonos pronto, cenando pronto, tenemos un gran poder que es ser ejemplo y es transformar nuestro lugar en el lugar más saludable del mundo. Gracias.